capítulo 17, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 11 hasta el versículo 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra para indagar, Señor, y para saber las cosas que tú tienes que decirnos a través de las mismas, Señor. Háblanos, simplemente soy un vaso, un instrumento en manos de un Dios todopoderoso, Señor. Habla a tu pueblo, consciente de cada necesidad, Señor. Yo también, Señor, reconociendo las mías. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar hablando acá de estos personajes que son tan mencionados a través de la historia de la Biblia, y también cuando leemos los evangelios, que leemos a través de los 10 leprosos. Personalmente, la primera vez que yo supe de esta historia fue a través de una canción. Mi mamá solía llevarme a la iglesia antes, y pues ahí escuché esa canción y veía que la cantaban mucho, hasta que después de un tiempo pues pude conectar con esta canción a través de estos versículos, ya luego cuando sabía leer y todo eso. Y precisamente pensé hablar en esta ocasión. Hay muchas cosas las cuales nosotros podemos aprender, diferentes perspectivas que podemos aprender acerca de los 10 leprosos. La lepra, amados hermanos, ahora no es como en aquellos tiempos. Ahora tiene un nombre fino que lo descubrió un médico, creo que suizo, por el 1975, si no me equivoco. Pero antes se le conocía como lepra. Ahora no sé si, creo que le dicen leucemia o cáncer en la sangre o algo así. Pero la lepra, amados hermanos, era algo terrible. Uno leyendo acerca de esas cosas y también investigando acerca de esta enfermedad, pues uno se puede dar cuenta que es algo terrible. Entonces dice acá que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Aquí habla de 2 lugares, Samaria y Galilea, y dice que pasaba entre un punto medio, de un lado Samaria, de otro lado Galilea. Entonces en el momento en el que iba era entre en medio de esas 2 ciudades, es decir, como una frontera. Entonces Jesús andaba en la frontera entre Samaria y Galilea, amados hermanos. Pero esta frontera no se trata de cualquier frontera, sino una frontera que era aborrecida, una frontera que no muchas personas les gustaba visitar, y mucho menos personas que en ese entonces se las creían que eran personas importantes, personas cultas, personas de la alta casta de la sociedad. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la frontera de nuestro país con el país vecino de Haití, y es muy difícil que usted escuche una persona de muchos recursos y pudientes que diga: yo voy para Dajabón y voy a traer una paca de ropa y voy a ver qué ropa de esa me sirve y eso. Yo tengo amigos que, por ejemplo, toman un día y cogen para Dajabón y vienen con de todo allá. De hecho, yo también he indagado por ahí para comprar tenis y cosas por lo barato que es y la fluidez de muchísimas cosas. Pero no todas las personas pueden hacer eso, no porque no pueden económicamente, sino que simplemente no les agrada el lugar. Y vamos a ver un poquito más adelante qué pasa en esos asuntos de las fronteras. Bien, entonces Jesús estaba en aquel lugar.
entre Samaria y Galilea. Pero, amados hermanos, después de todo, Jesús mismo es de Nazaret, y Nazaret estaba en Galilea, un lugar donde según lo típico de aquellos compueblanos y las personas de aquel lugar, según decían ellos, los contemporáneos, no podía salir absolutamente nada bueno. Y mire qué irónico, señores, de uno de los lugares donde no podía salir nada bueno, salió la mejor noticia del mundo entero. Salió el mejor regalo de toda la existencia del mundo, de la humanidad. Y todos sabemos que de allí salió nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Bien, entonces, si de allí, de aquel lugar, no podía salir nada bueno de Galilea, imagínense del otro extremo, de Samaria, amados hermanos. Que Samaria, de hecho, lo tenía mucho más bajo que Galilea. Lo tenía mucho más bajo que Galilea. Entonces, amados hermanos, estas dos ciudades, estos dos lugares eran totalmente opuestos, eran enemigos. Los judíos eran enemigos de las personas de aquellos lugares. En ese tiempo, esa área fronteriza, en ese tiempo, era totalmente marginada las dos. Y además de eso, estaban alejadas de lo que es el centro de la ciudad. Marginado, o sea, mantenerse al margen, a mantenerse cerca, pero no al centro. Por ejemplo, nosotros nos mantenemos al margen de los acontecimientos que suceden en nuestro país. ¿De dónde salen las mayores noticias de nuestro país? De Santo Domingo, pero nosotros nos mantenemos al margen, nos mantenemos cerca, bueno, a través de las redes, a través de la radio, de la televisión, pero nosotros no estamos allá mismo, en el núcleo, en el epicentro, de donde salen las noticias o de aquel lugar. Entonces, así mismo eran las personas de esos dos lugares que vivían en esa zona fronteriza, se mantenían al margen de la sociedad, escuchaban las cosas que sucedían, pero ellos no eran parte importante, no eran parte protagonista de lo que sucedía allá en aquellos tiempos. No eran importantes en los asuntos religiosos, políticos, ni eran nada de lo que es en lo social. Pero ¿qué pasa, señores? Actualmente en nuestros tiempos, de hecho yo veía un documental de las personas venezolanas que emigran hacia Colombia. Y es un programa que dan en uno de los canales de cable, creo que es en National Geographic. Y uno ve allí como las personas realmente se la ponen difícil para ellos poder pasar de un país a otro. En este caso, los de Venezuela hacia los de Colombia. Y ponen las personas que hasta tiemblan de miedo, cómo le hablan, cómo le revisan todo y cómo se frustran aquellas personas en aquellos momentos, en aquellos chequeos que se hacen. Entonces, como les decía, actualmente en nuestros pueblos latinos hay mucha gente trabajadora que vive en zonas fronterizas y son personas normales con problemas y con necesidades tal y como las que tenemos usted y yo y como las que tiene cualquier ser humano. Sin embargo, muchas áreas fronterizas son a menudo objeto de sospecha debido a la lejanía. ¿Por qué digo sospecha? Por lo general, cuando uno quiere superarse, estudiar en nuestro contexto, por ejemplo, ¿a dónde uno va? ¿A Santiago o uno va a Santo Domingo? ¿Por qué? Porque allí están las mejores universidades, los mejores centros de estudio, los mejores centros comerciales, la moda viene por allá y todas las cosas. De hecho, hay personas que dicen, de Santo Domingo es que salen los cheques, todo lo demás es monte y culebra. Pero en mi caso yo prefiero vivir donde hay monte y culebra que vivir en esas zonas metropolitanas. Entonces, es sospechoso, por ejemplo, que yo esté, por ejemplo, en México, viviendo en México, y yo quiera ir hacia Estados Unidos. Por lo general, uno lo que tiene que hacer es sacar todos sus papeles, todos sus documentos y tomar un avión e irse. Pero si me voy a ir por la frontera, hermano, es difícil y eso crea cierta sospecha. Sospecha de que puedo llevar algo, puedo traficar algo, llevo algo escondido. O de una vez uno piensa, te quieres ir por la frontera a pie o algo porque donde tú estás te está yendo mal. Y todas esas cosas. De hecho, la idea que quiero darle a ustedes es que las personas que deciden hacer esto o que viven en esas áreas fronterizas, por lo general son personas marginadas, no son personas con muchos recursos y muchas veces personas que son totalmente despreciadas por la alta sociedad, amados hermanos.
Y eso era lo típico, eso era lo cotidiano que sucedía entre Samaria y Galilea. Entonces, la gente tiende normalmente a enfocarse más en las metrópolis de las ciudades, donde están los edificios, los lugares de trabajo, las tiendas y todas esas cosas. Entonces, como les decía, nuestro contexto de nosotros es, yo quiero terminar la escuela, pero yo me voy a ir a estudiar a Santiago porque mi carrera no la dan aquí. Y si no la dan en Santiago, pues yo me voy a ir a Santo Domingo porque mi carrera no la dan en Santiago, voy a ir a Santo Domingo. Y si no la dan en el país, pues muchos se van a España, muchos se van a Estados Unidos. ¿Para qué? Para buscar pues superación, que no las hay en las zonas marginadas en las que viven muchas personas. O sea, esas zonas marginadas no eran atractivas para nada. De hecho, en nuestro país hay muchas ciudades que, por ejemplo, las ciudades más principales de nuestro país está Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata y creo que San Francisco. Pero hay ciudades, amados hermanos, que incluso la moda ni siquiera llega a aquellos lugares. Y cuando llega ya que cuando en las ciudades actuales esa moda, que para ese lugar que acaba de llegar es reciente, ya para el lugar de donde llegó esa moda, o donde ya había llegado, ya esa moda es vieja. Entonces ya esa moda, esa otra ciudad donde no llega nada, fuera como yo no diría ni siquiera como un periódico de ayer, yo diría como un periódico de hace un mes o un periódico de hace un año, porque esas ciudades no tienen nada atractivas, son más marginadas. Aquí podemos ver que hay ciudades que son marginadas por los políticos, hay ciudades que son marginadas por los presidentes que no hacen nada absolutamente por esas ciudades o por esas comunidades. Por el otro lado, amados hermanos, las áreas fronterizas entre países a menudo son ciudades que la tienen totalmente olvidada, como he venido diciendo. El extranjero que cruza la frontera se le recibe con cierta duda. Y eso lo podemos ver aquí. Somos un ejemplo de esas cosas. Todo el extranjero que viene acá, nosotros nos ponemos sospechosos. Por ejemplo, voy a usar esta actualización que sucede. Todos sabemos del gran éxodo venezolano que está sucediendo. De entre los países, nosotros somos uno de donde vienen ellos. Y por ejemplo, cuando vemos una de esas personas trabajando dignamente en la calle, nosotros pensamos de una vez, vino para acá porque Venezuela quizás está siendo marginada por los países internacionales o porque ese país ha sido marginado porque el actual presidente pues no permite que ese país pues tenga cierta relación con los demás países que son totalmente desarrollados. Y por ahí empezamos a traer una serie de dudas y de sospechas y todas esas cosas, amados hermanos. Entonces, las fronteras simbolizan, oigan esto, amados hermanos, las fronteras simbolizan el lugar de las personas que no se mantienen al margen, sino que se mantienen alejados. Se mantienen cerca de la sociedad, pero no están involucradas activamente y teniendo protagonismo con la sociedad. Se mantienen en la área, pero no en el centro. Entonces, amados hermanos, los habitantes de Galilea, como Jesús y sus discípulos, amados hermanos, para esas personas judías no eran reales, no eran puros, de hecho eran totalmente impuros. Entonces estos judíos, líderes religiosos, en parte vivían mezclados con diferentes etnias, con diferentes lenguas y con diferentes contextos religiosos, amados hermanos. Y de hecho, una de las cosas más importantes, vivían conectados al conocimiento griego, porque eran personas muy estudiosas, eran asequibles a muchas cosas, a muchos estudios. O sea, ellos sí eran protagonistas, no estaban marginados ni olvidados por nada, porque ellos eran los que dirigían la sociedad, gran parte de la sociedad en ese entonces. No así, amados hermanos, para las personas de Galilea y de Samaria. Entonces, para ellos, para los judíos, era inconcebible, no podían creer, no tenían esa convicción en sus mentes de que de uno de estos pueblos, de una de estas ciudades, amados hermanos, iba a poder salir algo bueno. Es que eso era inconcebible para ellos. Es por eso que ellos no podía caber en su mente que Jesús era el rey, que era el Mesías al cual ellos estaban esperando, amados hermanos. ¿Y qué hablar de los de Samaria, los de samaritanos? Estos se encontraban, como les decía anteriormente, aún más abajo de los marginados de Galilea.
en una escala de lo aceptable. Ellos estaban abajo, los samaritanos, porque los samaritanos eran considerados enemigos de los judíos y por lo tanto los judíos no pensaban que los samaritanos eran dignos de recibir las bendiciones y la misericordia de Dios, como ellos sí se creían que eran dignos de recibirla. Entonces, es en este escenario que quiero adentrarme a los versículos que hemos leído, en un escenario fronterizo entre estas dos ciudades. Entonces, es en este territorio, es en medio de todas estas sospechas y estas dos ciudades totalmente despreciadas y olvidadas que Jesús entra en acción y hace una de las cosas tan maravillosas que Él hacía en aquel entonces y que de hecho sigue haciéndola hoy en día, amados hermanos. En este lugar de personas rechazadas y olvidadas por la sociedad, porque la sociedad, tanto como te eleva, te destruye, amados hermanos. La sociedad tiene un poder y una influencia muy, pero muy grande. Yo estaba viendo, hay una artista femenina que es un boom en las redes y de forma internacional. Y un día, si yo no suelo prestarle mucha atención, dicen por ahí que uno no habla de lo que no le interesa, entonces hay cosas que realmente no me interesan y yo no las escucho ni nada. Pero un día me pongo a pensar, porque escucho mucho a la juventud hablando y que por su forma de bailar se hizo famosa y que sus cirugías y qué sé yo qué. Y eso un día me llama la atención y me detengo como por una hora a ver documentales y cosas así en internet acerca de esa jovencita famosa. Y es increíble cómo dicen que dentro de 2 años ella ha logrado lo que artistas que tienen 5, 10 y hasta 15 años no han logrado. Y eso es verdad, amados hermanos. Para sorpresa mía, eso es totalmente cierto. De hecho, es una artista que hizo que 2 artistas internacionales pelearan por ella. Y eso era un boom en la farándula, eso era un boom en las redes. Entonces, ¿qué pasó? La sociedad ha elevado a esa artista, pero también la sociedad puede destruirla, puede tumbarla, amados hermanos. Y estos 10 leprosos, de los cuales hemos leído, no sabemos realmente cuál es su contexto de vida cotidiana, no sabemos si eran empresarios, porque aunque no vivían en ciudades grandes, pero en cada pueblo, en cada ciudad hay personas que trabajan, ¿verdad? Y tienen su dinero, tienen sus negocios. Entonces no sabemos si dentro de Galilea como de Samaria, estas personas, bueno, en este caso había uno que era de Samaria, pero eran 9 que eran de Galilea. No sabemos qué trabajaban, si tenían negocios, si eran personas hacendadas. Pero imagínense que en su prime, como dicen, en su momento cúspide o cumbre, estas personas estaban bien posicionadas. Pero vemos cómo llegaron a bajar, a decaer totalmente. Ya de 2 lugares que eran despreciados, además de ser despreciados por su ciudadanía o el lugar donde eran, ahora físicamente eran totalmente despreciados, amados hermanos. Personas alejadas de la sociedad, personas que dejaron de ser aceptadas. Imagínense que estas personas pensaban, wow, ya no puedo estar con mis hijos, ya no puedo estar con mi esposa a quien yo tanto amaba, ya no puedo atender mi negocio, ya no puedo hacer absolutamente nada, amados hermanos, porque ya habían sido totalmente desterrados del lugar donde ellos habían hecho sus vidas. Entonces, amados hermanos, por ser leprosos y por ser, hay uno aquí en este caso, miren, eran 9 de Galilea y uno era de Samaria, pero pensando yo creo que el más sufrido de todo aquí pudo haber sido el de Samaria, porque ya él era odiado, de hecho, por ser samaritano, y además era repudiado por ser leproso. Tenía 2 condiciones, pero algo aquí que nos llama la atención es lo siguiente. Sabemos que los samaritanos no se llevaban para nada con los de Galilea, eran totalmente opuestos, pero vemos cómo un factor en común logró que estas personas pudieran estar unidas, porque estaban los 10 juntos, estaban mezclados. No leemos en las escrituras que decían, no, nosotros 9 vamos a estar apartados porque tú no, tú eres de Samaria y tú no puedes estar con nosotros, sino que un factor común los tenía juntos. ¿Cuál factor? El que estaban necesitados de salud, el que estaban necesitados de misericordia, y los 10 buscaban el mismo vínculo, estaban en un mismo vínculo buscando
lo que podía sanarle, buscaban el mismo milagro, buscaban la misma misericordia, que era la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esa misericordia que usted y yo, como dice las Escrituras, recibimos cada mañana, porque son totalmente nuevas. Esas misericordias buscaban estos 10 leprosos en este entonces, amados hermanos. Bien, entonces, 9 de los leprosos, como les decía, eran judíos y uno era samaritano. Pero al parecer el dolor común de estos 10 hombres los había unido en una misma miseria compartida. Compartían la misma necesidad, compartían la misma miseria, compartían el mismo deseo de ser sanado. Amados hermanos, nosotros damos gracias a Dios porque estamos sanos, estamos en salud y estamos aquí hoy. Por lo tanto, debemos compartir la misma alegría de que el Señor nos ha rescatado, nos ha limpiado de todas nuestras impurezas y nos ha sacado de aquel lodo donde estábamos antes, muertos totalmente en delitos y en pecado. Por lo tanto, amados hermanos, debemos compartir el mismo gozo, la misma alegría y debemos seguir el mismo objetivo que siguen los cristianos, que seguimos nosotros, que es el de seguir al Señor Jesucristo todos los días de nuestras vidas. La lepra, amados hermanos, en aquel entonces era una condición terrible. De hecho, podemos ver allá en Levítico, no recuerdo el versículo, creo que 7 o 20, vemos como había una ley, que el que estaba con lepra era totalmente impuro, entonces debía estar retirado en un lugar apartado. Todo el que tenía lepra, pues estaba ahí. Si uno tenía lepra, bueno, ese tenía que estar solo, lejos, a unos, creo que una distancia de 300 pies más o menos. Tenía que estar en una zona alrededor, o sea, lejos de donde estaba toda la ciudad, de donde estaban la gente conviviendo, de los pueblos. Y allí, amados hermanos, pensemos por un momento, ¿cómo vivirían estos hombres allí? Porque ya no vivían en sus casas, y sus casas eran grandes y cómodas, ya no podían tener sus casas grandes y cómodas. ¿Quién le daba medicina? Ni siquiera había medicina. ¿Quiénes lo curaban? Pues tenía que ser ellos mismos que se curaban. Entonces, al uno pensar en toda esa escena, lo que estos hombres pasaron no fue nada fácil, amados hermanos. De hecho, imagínense cómo se hacían ellos para comer. Quizás uno cocinaba, no sabemos, la Biblia no nos dice. O quizás alguien le dejaba comida a cierta distancia, esa persona se alejaba y ellos iban y comían de esa comida. O tal vez iban a los basureros y comían de lo que podían ver allí. No sabemos. Yo prefiero pensar en la segunda opción. Quizás alguien le dejaba comida a cierta distancia y ellos iban. Pero una cosa sí sabemos, amados hermanos, que comieron de la mejor comida y no a una distancia, sino que tuvieron al Señor Jesucristo ahí viéndole, no tan de cerca, pero pudieron ver su rostro. Y sí que el Señor le alimentó, dándole salud y dándole salvación, amados hermanos. Bien, entonces, era un sinfín de cosas desesperantes que estos hombres estaban obligados a vivir, porque vivían en un campamento aislado fuera del pueblo, porque la ley pedía a los leprosos quedarse por lo menos a una distancia lejos de todos los demás. Entonces, cuando la gente caminaba cerca de una persona que tenía lepra, inmediatamente esa persona se daba cuenta que había un leproso, voceaba inmundo, inmundo. Era algo como, wow, esto es increíble. Pero esa era la ley, así era que se debía hacer. Entonces esa persona se llevaba al sacerdote, o el sacerdote daba la autorización de que debía ser alejado. Amados hermanos, un pequeño énfasis aquí. Está bien que esa era la ley y que se debía hacer eso, pero las personas que realmente tenían que tener misericordia de uno eran los que lo alejaban. Miren cómo estas mismas personas fueron alejadas por los sacerdotes. Y no estoy culpando a los sacerdotes porque era la ley de ese entonces. Era la ley de ese entonces y se debía cumplir. De hecho, vamos a ver más adelante cómo el mismo Cristo pues respetaba esa ley en cuanto a los leprosos. Entonces, amados hermanos, estas personas que estaban viviendo desterrados, que estaban viviendo lejos del pueblo, miren, no es como ahora. No tenían seguridad social, no tenían un fondo de pensiones o no tenían un cheque que recibían del gobierno simplemente por tener lepra, y porque no podían trabajar ni vivir con la sociedad, pues el presidente le enviaba el bono gas, el bono luz o la tarjeta Supérate. No había nada de eso, amados hermanos. Es por eso que simplemente el pensar en lo que vivieron estas personas era algo terrible.
era algo terrible, no como ahora que tenemos muchas o tenemos beneficios, porque por ejemplo, si nos pasa algo en el trabajo y no podemos trabajar, pues tenemos algo que nos respalda, pero en aquel momento no era nada así, amados hermanos, era un tiempo muy difícil para ellos. Y estas personas, amados hermanos, no solamente pensemos en el dolor físico que tenían, sino en lo emocional, porque perdieron sus casas, sus carreras, el respeto de la gente y toda la esperanza de ser útiles en la sociedad. Todo eso estaba perdido, amados hermanos. Todo eso estaba perdido para ellos. Ya no podían ver sus hijos, no podían abrazarlo. Quizás podían verlo a cierta distancia, pero no podían abrazarlo. Y eso sí debió ser doloroso para ellos. Algunos de ellos probablemente habían sido judíos y habían sido judíos fieles, arraigados en la tradición judía de la iglesia. También podemos pensar en ese caso. Pero ahora estaban acampando y tenían una existencia totalmente dolorosa y solitaria y sin esperanza de nada, amados hermanos, porque hasta ese entonces no se sabía que se había curado a alguien de lepra, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, en el caso de Naamán allá atrás, pero imagínense que ellos no hubiesen escuchado en su existencia, si estuvieran 50 o 60 años y pudieron haber dicho, pero en mis 50 años de vida yo no he escuchado que nadie se ha sanado de lepra. Y eso hacía que estuvieran mucho más desesperanzados, amados hermanos. Ahora bien, no sé cómo estos 10 leprosos oyeron acerca de Jesús. Quizás otro vagamundo, otro leproso había escuchado de los milagros que Jesús hacía, se reunió con los demás leprosos y dijo, vamos a esperar a que el Señor pase por aquí y vamos a rogar por sus misericordias, vamos a rogar a que nos sane, porque Él ha hecho muchas cosas milagrosas. Quizá pudo haber pasado eso, amados hermanos, pero fuera cualquiera la forma en que ellos supieron que por allí iba a pasar a Jesús, cualquier caso que pudiera acontecer para que ellos supieran, estas personas tenían la necesidad de ser sanados, amados hermanos. Y aparte de que tenían la necesidad de ser sanados, tenían fe. ¿Qué pasa? Que en la actualidad, amados hermanos, hay muchas personas con necesidad del Señor en sus vidas, pero no tienen la fe, amados hermanos, para ellos llegar a los pies de Cristo, hasta que el Señor les ayude y le dé esa fe salvífica que el Señor sabe dar. Hay muchas personas con necesidad, hay muchas personas sufriendo por cosas que han pasado en el pasado, valga la redundancia, por cosas que les suceden en el presente y cosas, planes que ellos tienen que los frustran. Amados hermanos, pero ellos no tienen la esperanza de venir delante del Señor Jesucristo, quizás porque esa esperanza no le ha sido presentada a ellos por alguien que ha conocido el Evangelio y ha compartido el Evangelio, amados hermanos. Es por eso que nosotros debemos hablar a los demás del Señor Jesucristo, porque hay mucha necesidad, pero hay pocos obreros, amados hermanos. Hay poco obrero. Hay mucha necesidad ahí afuera, amados hermanos, mucha. Y nosotros necesitamos hablar a las personas del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo y lo que el Señor hace por las personas. Como les decía anteriormente, la sociedad aparta a las personas, amados hermanos, pero mucho más que eso, el pecado. Y no sé si ustedes han visto un palo de guayaba por ahí. Un palo de guayaba cuando ya ha tenido varias cosechas, que se descascara. De hecho, antes allá en las angosturas, cuando yo salía a buscar un árbol para hacer un tirapiedra, yo me enfocaba en los de guayaba y en los de naranja. Y yo veía, recordando ahora, yo veía esos palos de guayaba como se descascaraban, pero el palo estaba fuerte, pero se descascaraba. Amados hermanos, así es el pecado te descascara totalmente, te desgrana. Así mismo es el pecado, y qué peor lepra que esa, que la del pecado, que destruye, que te aparta de tu familia, te aparta de tu trabajo, de los seres queridos, y más fuerte aún, te aparta de la iglesia, te aparta totalmente de la iglesia. Pero lo malo es cuando ya estás apartado y decides, te resignas a quedarte allá sin esperanza de nada. Pero si tienes una mente como la tenían aquellos 10 leprosos, que sabían que podían encontrar gracia y que podían encontrar misericordia en ese Jesucristo, en Cristo Jesús, las cosas cambian y son diferentes, porque el Señor te limpia, te salva y Él vuelve a reintegrarte una vez más a la sociedad, amados hermanos. Entonces,
perdón, el proceso de cómo ellos fueron curados. Cuando ellos dijeron, cuando ellos vocearon, perdón, en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos conocían o habían escuchado que Jesús era el Maestro y no lo negaron, no lo trataron como un cualquiera. Jesús, escúchanos, necesitamos, sino que le reconocieron como lo que Él era, como el Maestro. Y cuando ellos dice que alzaron la voz, y yo quiero que ustedes recuerden esa palabra ahí, esa frase, alzaron la voz. Y dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos reconocieron lo que Jesús era, el Maestro, y también expresaron lo que ellos necesitaban, misericordia. Ellos necesitaban algo que no merecían, tal y como lo que hacemos aún hoy en día. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios, amados hermanos, pero la misericordia es cuando a nosotros no nos dan algo que merecemos. O sea, cuando a nosotros no nos dan lo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos ser castigados, nosotros merecemos el castigo de Dios. Pero sin embargo, ¿qué es lo que el Señor hace? Que nos da su misericordia nueva cada mañana para que nosotros no recibamos lo que debemos recibir por lo que somos, por nuestros pecados, amados hermanos. Miren qué grandioso es la misericordia del Señor, y esa misericordia era lo que estos hombres leprosos necesitaban. Y escuchen esto, dice, cuando Él los vio, les dijo, cuando Él los vio, recuerden que ellos tenían que estar a una distancia. No dice que Él fue a ellos, porque el Señor sabía que esas personas tenían las instrucciones de permanecer lejos de las demás personas. Dice, cuando Jesús le vio, Él no fue a ellos, no se le acercó y ellos no vinieron a Jesús. Jesús le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Pero vamos a pararnos aquí. ¿Cómo que mostraos a los sacerdotes? Tú sabes nuestra condición, ¿verdad? Tú sabes que somos leprosos. Tú sabes que debemos vivir lejos. No podemos acercarnos a los demás. Y tú dices, id, mostraos a los sacerdotes. Fuera legítimo que ellos le reclamaran al Señor, Señor, pero ¿y cómo vamos ahí? Tú sabes que no podemos acercarnos. Amados hermanos, pero en estos 10 hombres había una fe y había una necesidad que yo creo que si el Señor le había dicho, miren, metan la cabeza debajo de la piedra y van a ser sanos, ellos lo hubiesen hecho, amados hermanos, porque era la necesidad, pero más que la necesidad, la fe, porque ellos no dudaron en ir y mostrarse al sacerdote. Ellos pudieron haber dicho, pero ¿cómo me voy a ir a mostrar al sacerdote? Y cuando Él me vea allá, porque Él mismo fue que me echó. Nos echaron de la ciudad, nos echaron afuera. ¿Y cómo Jesús nos dice que nos acerquemos, que vayamos, que nos mostremos? Porque para mostrarnos a ellos tenemos que pasar por donde hay gente, donde hay casas y calles. Tenemos que transitar por la ciudad. ¿Y cómo va a ser eso posible? Y Jesús sabía la ley, Jesús sabía que eso no podía hacerse, amados hermanos. Pero esto muestra la fe que tenían aquellos hombres en Jesús. Porque dice que ellos fueron. Dice que cuando Él les dijo, id, cuando Él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Amados hermanos, y dice que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Yo creo que si ellos hubiesen dudado o le hubiesen recalcado algo al Señor, quizás digamos que de los 10, 5 hubiesen dicho algo, hubieran refutado lo que Jesús le dijo, tal vez eso no hubiesen sido sanados, amados hermanos. No lo dice la Escritura, pero pensando, un pensamiento crítico, pudo haber sido una prueba para ellos también, porque dijo, id, mostraos, y quizás el Señor, el que no se muestre, o el que dude, o el que refute, pues quizás no hubiese sido sanado, amados hermanos. Pero todos, así mismo como tenían la necesidad de ser sanados, todos estaban unánimes, amados hermanos, en la misma creencia y en la misma convicción de que el Señor le iba a sanar, no importa lo que el Señor le haya dicho que hicieran, amados hermanos. Y dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ustedes recuerdan que le dije que dejaran esa frase ahí adelante para que les recordaran la frase que dice, y alzaron la voz diciendo, y alzaron la voz diciendo. Ahora bien, los que fueron a mostrarse a los sacerdotes eran 10, amados hermanos. Recuerden que eran 9 y uno que era de otra ciudad, y ese que era de esa otra ciudad era samaritano. Amados hermanos, ¿y cuál usted cree que fue que volvió dando gracias a Dios?
el menos indicado, amados hermanos, el menos indicado, el samaritano. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Dios, y este era samaritano, amados hermanos. O sea, los 9, ustedes ven que yo les decía que la necesidad hizo que ellos estuvieran juntos. Tenían una necesidad en común porque tenían una enfermedad en común, esos 9. Pero ya que fueron sanados, hermanos, las cosas ahí como que volvieron a la normalidad en cuanto a la convicción de que tenían de que esos dos pueblos no se llevaban bien. Ahí como que volvió toda la normalidad. Pero aquí hay una gran enseñanza, amados hermanos. Todos alzaron la voz para pedir ayuda al Señor, pero solo uno volvió en agradecimiento y vino con la misma actitud que él le vociferaba al Señor que tuviera misericordia, alzando la voz. Y yo me imagino que esta vez, como él volvió de nuevo alzando la voz, yo me imagino que ahora él vociferaba, pero no solamente alzando la voz, sino que había alegría, había gozo, y además de eso, amados hermanos, había gratitud en él, porque había sido sanado de esta lepra. Había gratitud. Y los otros 9, ¿usted cree que fueron agradecidos? ¿Cree usted que fueron agradecidos, amados hermanos? Ahora bien, ¿cómo actúo yo? ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo actuamos nosotros cuando el Señor hace algo en nuestra vida? ¿Somos como los 9 o somos como ese solo que volvió a dar gracias? Cuando usted está necesitado, cuando usted está pidiéndole a Dios día y noche para que el Señor haga algo, para que el Señor tenga misericordia, y el Señor le da, le ayuda, le resuelve, ¿cómo es su oración, amado hermano? ¿Es con la misma intensidad como usted lo hacía antes cuando necesitaba que el Señor le metiera la mano, como decimos nosotros, con eso? ¿O es, Señor, ay Señor, gracias porque ya tú lo hiciste? Es como, orabas tú 30 minutos consecutivos pidiendo por esa necesidad, el Señor te resolvió y ahora dura 30 segundos dando gracias. Y no le estoy culpando, yo también me incluyo ahí, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que ser como ese único leproso, que ya aquí en este caso no le vamos a decir leproso, como aquel único hombre que volvió dándole gracias a Dios por haber sido sanado. Y además de eso, amados hermanos, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los hombres que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Estamos tú y yo incluidos en los 9? ¿O estamos tú y yo incluidos en ese único? ¿En el 1 o en el 9, amados hermanos? ¿En qué número estamos? Pensemos, no respondamos eso aquí, pero respóndalo usted en su mente y en su casa. ¿En cuál de estos dos grupos nos estamos nosotros identificando? Entonces, sigue Jesús diciendo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amados hermanos, no solamente fue sanado, sino que también fue salvado. Y esta es una frase, amados hermanos, que yo estoy seguro que usted la ha escuchado varias veces, no solo aquí en este pasaje. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. En varias historias vemos esta frase que Jesús hace, porque además del Señor restaurarnos, el Señor nos salva, nos da su salvación. Esa fe que el Señor nos permite tener no es una fe solamente para ser sanado, amados hermanos, no, sino una fe para ser salvo, salvo por su gracia, salvo por su misericordia, así como Él hizo con esos 9 leprosos. Ahora bien, todos los días, amados hermanos, tratemos de identificarnos como el único hombre que fue sanado y volvió para dar gracia. Pero darle gracia con actitud, darle gracia con gozo, dándole gracia con intensidad. Que esa intensidad, esa alegría y ese gozo, el mundo pueda verlo en nosotros, amados hermanos. El mundo pueda ver en nosotros ese deseo que había en estos hombres antes de ellos haber sido sanados. Ese deseo de clamar al Señor. Porque el Señor restauró a aquellos hombres de nuevo a la sociedad. Me imagino que cada uno volvió a su negocio, huyendo de los 9, me enfoco en los 9. Cada uno de esos 9 volvió para donde su familia, volvió para donde su esposa, volvió para su negocio, volvió para la vida habitual que hacía. Pero, amados hermanos, no le dio tiempo de volver a donde aquel Señor Jesucristo, no le dio tiempo de volver a donde el Señor para darle gracia. Señores, el afán de una vez arropa nuestras vidas y que a veces no nos da tiempo ni siquiera para agradecer al Señor, amados hermanos.
Y tenemos que tener cuidado con eso, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado. La sociedad en la cual vivían estos hombres, ellos volvieron otra vez y fueron restaurados. Y cada uno volvió a lo habitual. Amados hermanos, eso es lo que el Señor hace. Porque dice que Él vino a restaurar. El Señor restaura y esto es una muestra de eso. No solamente restaura físicamente, restaura socialmente. No sabemos más qué pasó con aquellos hombres, pero por lógica cada uno volvió a hacer lo que tenía. Entonces, amados hermanos, qué bueno es ver que el Señor hace que uno vuelva y se reintegre a donde uno debió estar reintegrado desde el principio, desde la caída. Cada uno volvió a su familia, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos limpia y nos saca del mundo, nosotros venimos a la mejor familia de todas, que es a la familia de Cristo. Y Él nos hace hijos. Amados hermanos, qué bueno que nosotros podamos compartir en familia, teniendo el mismo vínculo, teniendo el mismo agradecimiento, la misma pasión y la misma necesidad. Seamos agradecidos, pero no agradecidos por un momento, no, seamos agradecidos intensamente y todos los días identifiquémonos más con el Señor en manera de gratitud por lo que Él ha hecho. Mire, lo más grande que se podía hacer por nosotros ya el Señor lo hizo, que fue darnos la salvación. Y qué mayor motivo para nosotros ser agradecidos y todos los días ir delante de los pies de Cristo a la cruz a darle gracias por eso que Él hizo en nosotros. Que Dios nos ayude, que cada día seamos agradecidos como aquel samaritano, no importa del contexto en cual vivimos o de dónde venimos, porque el Señor es poderoso y grande en misericordia. Señor, gracias por tu palabra.